Bienvenido a Happy Psicología. Prepárate para dominar la carrera de psicología viendo vídeos y escuchando audios. ¡Empezamos! ¿Alguna vez os habéis fijado en que un perro entierra su hueso en el sofá aunque no haya tierra? ¿O en que un patito nada más nacer se pone a seguir a lo primero que vea moverse? No es que estén locos, es que vienen con un software instalado de serie para sobrevivir. Pero, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué repetimos cosas que nos gustan y evitamos las que nos dan miedo? ¿Nacemos así o lo aprendemos por el camino? Hoy, en Happy Psicología, vamos a abrir el capó de nuestra mente para entender qué es lo que nos empuja a actuar. Analizamos el capítulo 3 de la asignatura de Psicología de la Motivación de la UNED. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Antes de que Sara y Daniel nos lo expliquen todo, un recordatorio. Si queréis aprender psicología con vídeos rápidos, buscadnos como @happy.app en TikTok e Instagram. Ahora sí, os dejo con Sara y Daniel. Vamos a ver por qué somos, en el fondo, un poco como esos patitos que siguen a quien no deben. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una idea que, a primera vista, puede parecer extraña. Y es que para entender algunas de nuestras motivaciones más profundas, las que nos mueven cada día, a veces la mejor pista no está en nosotros, sino en el comportamiento animal. Para eso hemos preparado un análisis a fondo. Queremos ver cómo la evolución ha ido moldeando la conducta. Y es que explorar estas ideas es como descubrir los cimientos de un edificio. Son los mecanismos básicos, a veces casi invisibles, sobre los que luego se construyen comportamientos increíblemente complejos, incluidos, claro, los nuestros. Es entender el hardware, por así decirlo. Vale, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el principio, por la primera gran pregunta. ¿Cómo cambian las especies? Porque antes de Darwin, que lo puso todo patas arriba, había otras ideas. Y una de las más potentes era la de Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck fue un pionero, sin duda. Y sus ideas, aunque sepamos que no son correctas, en su momento fueron una revolución. Se basaban en dos pilares. El primero era lo que él llamaba el principio de la perfección. ¿Principio de la perfección? Sí, él creía que dentro de cada ser vivo había como un impulso, una fuerza interna, que lo empujaba a mejorar, a volverse más y más complejo. Narrativa muy atractiva. Y encaja a la perfección con su segunda idea, que es la más famosa, la herencia de los caracteres adquiridos. Su lema era «La función crea el órgano». El ejemplo clásico es el de la jirafa. Ajá. Según Lamarck, las jirafas al principio tenían el cuello corto. La necesidad de llegar a las hojas más altas las obligaba a estirar el cuello una y otra vez. Ese esfuerzo con el tiempo hacía que su cuello se alargara un poquito. Y lo crucial para él era que esa modificación, ese rasgo adquirido, se pasaba a los hijos. Y sus hijos ya nacían con el cuello un poquito más largo. Y vuelta a empezar. Generación tras generación. Hasta el cuello que conocemos. Suena lógico. Exacto. Pero entonces llega Charles Darwin y, destroza por completo esa visión tan ordenada. La idea de Darwin es mucho más cruda. Se basa en el puro azar y en una competencia brutal. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Darwin borra del mapa la idea de un plan, de un impulso hacia la perfección. Totalmente. Darwin propone un mecanismo sin dirección ni objetivo. Lo primero que dice es que el motor del cambio no es el esfuerzo, es la variación aleatoria. ¿Cómo que aleatoria? Pues que en cualquier población de jirafas, por pura casualidad genética, algunas nacen con el cuello 1 centímetro más largo, otras más corto, otras con las patas un poco más fuertes. Hay variedad, sin más. Pura lotería genética. Darwin se da cuenta de que nacen muchísimos más individuos de los que el entorno puede mantener. No hay comida para todos. ¿Y eso genera una competencia feroz? Claro, y ahí es donde entra la selección natural. En un entorno donde la comida escasea, ¿qué jirafas tienen más probabilidades de sobrevivir? Pues las que, por casualidad, nacieron con el cuello un poco más largo. Exacto. No es que se esforzaran por tenerlo, es que ya lo tenían. Esa pequeña ventaja les permite comer donde otras no llegan, por lo tanto estarán mejor alimentadas, serán más fuertes y, lo más importante, dejarán más descendencia. Y sus crías heredarán esa tendencia a tener el cuello largo. Entendido. O sea, que no es la necesidad la que crea el cuello largo. No. Es que tenerlo por casualidad te da una ventaja brutal y el entorno selecciona a los que ya estaban mejor preparados.
La adaptación es la consecuencia, no la causa. Esa es la gran revolución darwiniana. La adaptación es el resultado de un filtro ciego e implacable. Es un proceso sin diseñador, pero que produce diseños increíblemente eficaces. Vale, entiendo. Darwin nos da el gran mapa, el por qué cambian las especies, pero si hacemos zoom a un animal concreto, ¿cómo se ve esa evolución en su comportamiento? Supongo que ahí es donde entra gente como Konrad Lorenz, los detectives de la conducta. Justo, a eso iba. Esa disciplina es la etología, el estudio biológico del comportamiento. Y Lorenz es su figura clave. Él se obsesionó con distinguir qué comportamientos eran aprendidos y cuáles eran innatos. Y ojo, para él, innato no es simplemente nacer con ello. Ah, no. No. Innato, para Lorenz, es específicamente aquello que no es fruto del aprendizaje. Es un comportamiento que un animal hace perfecto la primera vez que lo necesita sin haberlo visto nunca. Es una herencia de la especie, entonces, grabada en los genes. Exactamente. Claro, porque la palabra que usamos siempre es instinto, pero es un término que es como una caja negra. Lo usamos para todo y para nada. Los científicos necesitaban abrirla, ¿no? ¿Y qué encontraron? ¿Qué es eso del patrón de acción modal? Pues encontraron que el instinto no es una fuerza, sino una serie de mecanismos muy concretos. Y el patrón de acción modal, o PAM, es uno de los más importantes. Es una secuencia de comportamientos, como una coreografía que es muy típica de una especie. Estereotipada, casi un ritual. Sí, piensa en un perro que da vueltas antes de tumbarse, o ese gesto de enterrar un hueso en el parqué, moviendo el hocico como si apartara tierra que no existe. Es un eco de un comportamiento ancestral que ahora parece absurdo. Pero las fuentes decían que no es totalmente rígido, ¿verdad? Cierto, por eso se llama modal y no fijo. No es un reflejo puro. El patrón general es el mismo, pero puede variar un poco. Lo que sí es muy característico es que, una vez que se dispara, es balístico. Balístico. Sí, tiende a completarse hasta el final, como si el animal no pudiera pararlo. Para entenderlo, los etólogos lo dividieron en 3 partes, y el ejemplo del pez espinoso es perfecto para verlo. Venga, vamos con el pez. ¿Cómo se activa este programa? Pues todo empieza con lo que llamaron el estímulo índice. Es el detonante. La llave que encaja en una cerradura muy específica. Para el pez espinoso macho, que en época de cría es súper territorial, el estímulo que desencadena el ataque no es ver a otro pez. No. No, es algo mucho más concreto, la visión del vientre de color rojo intenso de un macho rival. Ujú. O sea que el detonante es súper específico. Podría haber una réplica perfecta de otro macho, pero si no tiene el vientre rojo, Perdona. no hace nada. Y al revés. Si ve un trozo de madera mal hecho, pero con una mancha roja pintada debajo, Ujú. Se lanza a atacarlo como un loco. se han hecho experimentos que lo demuestran. Le da igual la forma o el tamaño. Su cerebro está programado para reaccionar a una cosa, el color rojo en la parte inferior. Mm. Y una vez que lo ve, ¿qué pasa? ¿Hay como un interruptor en su cerebro? Justo. Ese es el segundo paso. El mecanismo desencadenador innato, o MDI. Es literalmente un circuito neuronal diseñado por la evolución para detectar vientres rojos. Cuando este circuito detecta el estímulo, se enciende y la acción es casi inevitable. Que es el ataque. ¿Qué es el ataque? Exacto. El pez ya no puede parar. Ese es el tercer elemento, la respuesta consumatoria, la secuencia de movimientos de ataque. Estímulo, programa y acción. Entendido. Es un automatismo biológico de una precisión increíble. Lo es. Entonces tenemos estos patrones de acción que son casi 100% genéticos. Pero la biología nunca es tan simple. Me pregunto si hay algo a medio camino, algo que necesite una chispa del entorno para activarse, como un programa con un espacio en blanco que hay que rellenar justo al nacer. Has dado en el clavo. Y ese fenómeno es precisamente la impronta o troquelado. Es una forma de aprendizaje, pero una muy especial. Es rapidísima, ocurre en un momento súper concreto de la vida y sus efectos son casi siempre para siempre. Y aquí, claro, volvemos a encontrarnos con Konrad Lorenz. Y sus famosos gansos. La imagen de él caminando seguido por una fila de polluelos es icónica. Lo es, y el experimento fue muy elegante. Dividió una nidada de huevos en 2 grupos. Un grupo lo incubó la madre. Como era de esperar, al nacer los polluelos la siguieron, pero el otro grupo lo incubó él.
y se aseguró de que, en el instante de salir del huevo, lo primero que vieran moverse fuera a él. ¿Y el resultado fue? Que los gansos le adoptaron como su madre. Exactamente. Crearon un vínculo filial con él. Lo seguían a todas partes, ignoraban a su madre biológica. Estaban improntados con el científico. Habían rellenado ese espacio en blanco con la imagen de un ser humano. Un momento, eso es increíble. ¿Quieres decir que si Lorenz hubiera llegado un día tarde, no le habrían hecho ni caso? ¿Es una cuestión de timing tan precisa? Es la clave de todo. Se conoce como el periodo crítico. La impronta no puede ocurrir en cualquier momento. Hay una ventana de tiempo biológicamente determinada, muy corta y muy específica, justo después de nacer. Unas pocas horas, ¿no? En el caso de los gansos, sí. Si durante esa ventana crítica la cría ve el estímulo adecuado, un objeto grande en movimiento, se produce la impronta. Si no, la ventana se cierra. Para siempre. El aprendizaje ya no puede ocurrir. Es una hora o nunca. Y tiene todo el sentido del mundo para sobrevivir. Para una cría, seguir a su madre es la diferencia entre la vida y la muerte. No hay tiempo para aprender por ensayo y error. Necesita un mecanismo rápido y fiable que le diga, eso que se mueve es mamá, síguelo. Justo, es un aprendizaje urgente y vital. Pero lo más interesante es que las consecuencias de esto van mucho más allá del simple seguimiento. Las fuentes mencionaban que puede afectarles el resto de su vida incluso, en temas de apareamiento. Sí, y esto es muy curioso. Se ha visto lo que se llama impronta sexual. Un animal, improntado por un miembro de otra especie, puede al llegar a la madurez intentar aparearse con miembros de esa especie adoptiva. Es como si su identidad de especie se hubiera fijado en ese primer momento. Vaya. También puede influir en qué comen o en cómo reconocen a los de su propia especie. Es un aprendizaje temprano con consecuencias de por vida. Y claro, esto nos lleva a preguntarnos qué pasa cuando aplicamos esto a los humanos. Efectivamente. Y esa transición del estudio del comportamiento animal al humano no fue nada sencilla. Las primeras teorías, de hecho, intentaron hacer una aplicación casi directa. O sea, coger el concepto de instinto tal cual y aplicárnoslo a nosotros. Exacto. Intentaron justificar toda la conducta humana a través de ese concepto que venía, pues, directamente de la biología. Entiendo. Se intentó crear una especie de mapa de instintos para las personas. ¿Y quién fue, digamos, el pionero en esa aventura? Pues el intento más notable fue el de William McDougall, a principios del siglo XX. Fue un proyecto increíblemente ambicioso, la verdad. Ambicioso es la palabra. McDougall creía firmemente que los instintos eran el motor principal de toda acción humana. O sea, los cimientos sobre los que se construía todo lo demás. Suena lógico. Al fin y al cabo, compartimos una herencia biológica. Pero, a ver, ¿cómo se pone eso en práctica? ¿Cómo catalogas un instinto humano? Porque McDougall llegó a proponer listas y las cifras que se manejan son alucinantes. Sí, lo son. He leído que llegó a identificar cerca de 6.000 instintos. La cifra es impactante, ¿sí? Para McDougall, un instinto no era solo una acción, era un impulso interno, una fuerza irracional, apremiante, que nos empuja a percibir el mundo de una forma, a sentir una emoción y, a partir de ahí, actuar. Una especie de pack completo: percepción, emoción y acción. Justo, era una tríada. Pero, un momento, una lista de 6.000 instintos me suena a que tiene un problema. Si para cada conducta que observamos podemos inventar un instinto que la explique, Ajá. por ejemplo, veo a alguien construyendo una casa y digo que es el instinto de construcción. ¿Eso explica algo o solo le pone una etiqueta a lo que ya estoy viendo? Suena un poco a trampa, a un argumento circular, ¿no? Has dado exactamente en el clavo. Ese fue el gran problema y la razón por la que esta aproximación, cayó en desuso. Carecía de poder predictivo. Claro. Se convirtió en un ejercicio de reetiquetado infinito que no aportaba una explicación científica real. No nos decía por qué surge ese impulso ni cómo funciona. Era describir, no explicar. La psicología necesitaba ir un paso más allá. ¿Y cuál fue ese paso? Si catalogar miles de impulsos no funcionaba, se buscó un principio más simple, más fundamental. Exacto. Y la reacción vino de un lugar completamente distinto. No de un laboratorio, sino del diván de un médico en Viena. Sigmund Freud. Sigmund Freud. Él propuso reducir todo ese ruido de miles de instintos a un concepto mucho más nuclear y potente: la pulsión.
La famosa pulsión freudiana, que si no me equivoco, es un concepto que nace de la clínica, de la experiencia con pacientes, no de la experimentación pura y dura, como la definía él. Precisamente. Es un concepto frontera, está como a caballo entre lo físico y lo mental. Para Freud, la pulsión es la representación psicológica de una necesidad que nace en el cuerpo. ¿Vale? Es un motor interno, constante, que busca satisfacer esa necesidad para eliminar la tensión que genera. Y lo fascinante es que lo descompuso en un modelo muy estructurado. Ah, sí. Tenía 4 elementos, ¿verdad? Eso es, 4 elementos. A ver, vamos a desglosarlos. ¿Cuál sería el primer elemento? El punto de partida de todo. El punto de partida es la fuente, es el origen, que siempre es una parte del cuerpo, un proceso somático. Es donde se genera la tensión. Si pensamos en el hambre, la fuente son los procesos de nuestro organismo que dicen necesito energía. Es puramente biológico. Totalmente. De acuerdo, tenemos una fuente de tensión en el cuerpo. Pero supongo que esa tensión no siempre es igual. No es lo mismo tener un poco de hambre que llevar 2 días sin comer. ¿Cómo encaja esa intensidad? Ese es justo el segundo elemento, el esfuerzo. Es la cantidad de energía de la pulsión, su fuerza motora. Como bien dices, el esfuerzo de la pulsión de hambre es mucho mayor tras un ayuno. Es el motor que nos empuja a actuar. Entendido. Fuente, esfuerzo. Y todo esto tiene un propósito. ¿Cuál sería? La finalidad es siempre la misma, y es el tercer elemento, la meta. La meta de toda pulsión es la satisfacción, que se consigue al eliminar esa tensión en la fuente. Volver a un estado de calma, de equilibrio. Exacto, un equilibrio homeostático. Si la tensión es el hambre, la meta es dejar de tener hambre. Vale, la meta es calmar la tensión. Pero los caminos para llegar a esa calma pueden ser muy distintos. ¿Cómo llama el modelo a la cosa que usamos para satisfacer la pulsión? La comida, por ejemplo. Ese es precisamente el cuarto y último elemento. El objetivo. Es la parte más variable y flexible. Es la persona, el objeto, la acción. Lo que sea que permite alcanzar la meta. Para el hambre, el objetivo es la comida. Pero para otras pulsiones, como las que él estudiaba, los objetivos pueden ser increíblemente variados. Y creo recordar que agrupaba todas estas pulsiones en 2 grandes grupos, ¿no? Sí, para simplificar. Hablaba de las pulsiones de vida, eros, que buscan la supervivencia, el placer, y las pulsiones de muerte, tánatos, que engloban las tendencias destructivas. Todo este modelo de pulsiones que nacen del cuerpo suena muy potente para explicar el comportamiento desde dentro. Pero me surge una duda. ¿Cómo demuestras algo así en un laboratorio? Parece algo muy interno, muy subjetivo. Esa fue exactamente la crítica que, con el tiempo, le dio la puntilla al dominio del psicoanálisis en la psicología académica. Y la reacción fue radical, un giro de 180 grados. Aparece una nueva corriente que dice, si no se puede ver, si no se puede medir, no nos interesa. Correcto. Y así es como entra en escena el conductismo de John Watson. El conductismo lo barre todo. Fuera monte, fuera inconsciente, fuera pulsiones. Si no lo veo, no existe para la ciencia. Esa era la idea central. Watson quería convertir la psicología en una ciencia natural, como la física o la química. Para él, la mente era una caja negra. Inaccesible. Inaccesible. Especular sobre lo de dentro era filosofía, no ciencia. Lo único objetivo era la conducta observable, lo que un organismo hace y dice. El foco se traslada del interior al exterior. ¿Y si la explicación ya no está en impulsos internos? ¿Dónde está? ¿Qué mueve la conducta según el conductismo? Del aprendizaje. Para Watson, casi todo el comportamiento es aprendido, a través de la asociación entre estímulos del entorno y las respuestas que damos. El objetivo era muy pragmático: predecir y controlar la conducta. Y la herramienta para entender ese aprendizaje ya se había descubierto, ¿no? Ya se había descubierto en un laboratorio ruso, sí. Hablamos de Ivan Pavlov y sus famosos perros. La historia del perro, la campana y la saliva, que casi todo el mundo conoce, pero que es la piedra angular de todo esto. Totalmente. Es uno de los descubrimientos más elegantes y trascendentales de la psicología. Para entenderlo bien, hay que separar sus componentes. Todo empieza con algo que no es aprendido. Pavlov presenta comida a un perro. Y la comida es lo que llamamos estímulo incondicionado, porque provoca una respuesta de forma natural. Exacto, un EI. Y la respuesta que provoca, la salivación, es la respuesta incondicionada, la RI. Una reacción biológica, automática. Hasta aquí no hay psicología, solo fisiología. Justo.
Ahora empieza el experimento de verdad. Pavlov introduce un estímulo neutro, algo que no tiene nada que ver con la comida, como el sonido de una campana. Que por sí sola no provoca nada. El perro te mirará, pero no salivará. Eso es. Pero entonces viene la asociación. Justo antes de darle la comida, Pavlov hacía sonar la campana. Y repetía este emparejamiento una y otra vez. Campana y comida, campana y comida. Y ahí se produce la magia del aprendizaje. Ahí está. Tras varias repeticiones, el cerebro del perro crea una nueva conexión. El estímulo que antes era neutro, la campana, se convierte en un estímulo condicionado, un S. Ha adquirido el poder de la comida porque predice su llegada. Justo. De modo que, al final, el simple sonido de la campana, incluso sin que aparezca la comida, es suficiente para que el perro empiece a salivar. Y esa salivación aprendida es la respuesta condicionada, la RC. Esa es la secuencia completa. Un detalle importante es que la respuesta condicionada, la RC, no suele ser idéntica a la incondicionada. La salivación ante la campana puede ser menos abundante, pero lo fundamental es que se ha creado un aprendizaje. Vale, la teoría está clara, pero lo realmente fascinante es ver cómo este mecanismo tan básico se usa para explicar fenómenos humanos súper complejos. Los materiales mencionan algunas aplicaciones que son sorprendentes. Pues empecemos por una muy directa, la respuesta emocional condicionada. Es el mismo principio pero aplicado a nuestras emociones, sobre todo al miedo. Ah, el miedo condicionado. Imagina un experimento con una rata. Está en una caja, oye un tono, un sonido neutro. Inmediatamente después recibe una pequeña descarga eléctrica. La descarga es el estímulo incondicionado y la respuesta natural de la rata es paralizarse de miedo. Y como con Pablo, se repite la secuencia. Tono y descarga. Tono y descarga. Justo. Al cabo de unos pocos emparejamientos, el tono por sí solo, el estímulo condicionado, es suficiente para provocar que la rata se paralice de miedo. La respuesta condicionada. ¡Qué fuerte! Y esto es potentísimo para explicar el origen de muchas de nuestras fobias, ¿no? Totalmente. Un niño que tiene una mala experiencia con un perro, que es el EI, que provoca miedo, puede acabar asociando ese miedo a todos los perros, que se convierten en el EC. El miedo se ha condicionado. Tiene todo el sentido. El siguiente ejemplo me parece todavía más curioso. El seguimiento de señales. Este es un fenómeno fascinante y a veces poco intuitivo. En un laboratorio se enciende una luz justo antes de dispensar comida en un comedero. La lógica dice que el animal, al ver la luz, debería correr hacia el comedero. Debería, ¿verdad? Pues no siempre hacen eso. ¿Ah, no? No. Lo que ocurre a menudo, y esto es el seguimiento de señales, es que el animal empieza a acercarse a la luz, a olisquearla, a picotearla, a interactuar con la luz. Pero, perdona, eso va en contra de la lógica. Es como si nosotros, al oír la notificación de un mensaje, nos pusiéramos a besar el móvil en vez de leer el mensaje. Es ineficiente. Lo parece, pero es porque la señal, el estímulo condicionado, adquiere por sí misma propiedades motivacionales, se impregna del valor de la recompensa. Ya no es solo un predictor, se convierte en algo deseable en sí mismo. Ah, vale, ya lo pillo. Y esto explica muchísimos comportamientos humanos. ¿Por qué nos atraen los logos de las marcas? ¿Por qué el sonido de una máquina tragaperras es tan adictivo? La señal se ha convertido en parte de la recompensa. Es una explicación increíblemente potente para el marketing y las adicciones. Y nos queda el último ejemplo, que creo que es el más impactante, la aversión al sabor. Sin duda, este es un tipo de condicionamiento para el que estamos biológicamente preparados. Es un mecanismo de supervivencia. Por eso es tan rápido y duradero. A veces, una sola experiencia es suficiente. Me ha pasado. Una vez tuve una intoxicación alimentaria horas después de probar el pulpo por primera vez. Han pasado 10 años y todavía no puedo ni olerlo. Y sé que es irracional, pero es una reacción visceral. Es el ejemplo perfecto y demuestra lo eficaz que es. Tu cerebro, de forma inconsciente, creó una asociación potentísima entre un sabor nuevo, el pulpo, el EC, y un malestar gástrico intenso, que funciona como un EI, y lo hace para protegerte. Claro, no se arriesga. No. Lo extraordinario aquí es que el malestar puede ocurrir horas después de comer, y aún así la asociación se forma. Y esto tiene una aplicación clínica que es, bueno, trágica pero crucial, la de los pacientes de cáncer. Así es. Con los pacientes que reciben quimioterapia. El tratamiento a menudo provoca náuseas muy fuertes.
El problema es que el cerebro del paciente asocia ese malestar con los alimentos que comió antes de la sesión. Así que acaban cogiéndole asco a sus comidas favoritas, a alimentos sanos que necesitan para mantenerse fuertes. Exactamente. Desarrollan aversiones condicionadas al sabor que pueden derivar en desnutrición. Comprender que esto es un mecanismo de condicionamiento permite a los profesionales intervenir. ¿Y cómo lo hacen? Por ejemplo, pueden aconsejar comer un alimento sacrificable, algo nuevo, de sabor neutro, antes de la quimio. Así, la aversión se asocia a ese alimento y no a los que son importantes para el paciente. Es un uso brillante de la teoría para mejorar la calidad de vida. ¿Qué pasa cuando nuestro cerebro no aprende a reaccionar, sino que aprende a no hacerlo? ¿Y cómo es posible que construyamos emociones complejas a partir de un simple reflejo? Esa es la pregunta clave. Porque lo que vamos a explorar es, por así decirlo, la arquitectura oculta de nuestras reacciones. Arquitectura oculta. Me gusta. Sí, porque no hablamos de un aprendizaje consciente de estudiar. Hablamos de un sistema de predicción que funciona, sin que nos demos cuenta. Un sistema que no solo nos dice, prepárate, viene algo bueno, sino también, tranquilo, aquí no va a pasar nada. ¿Y lo más fascinante? Y lo más fascinante, cómo ese sistema puede encadenar un aprendizaje sobre otro hasta crear motivaciones que ni nosotros mismos sabemos de dónde vienen. De acuerdo. Pues vamos a desgranar esa arquitectura. Empecemos por esa idea, la de aprender que algo no va a pasar. Normalmente, el condicionamiento es crear una respuesta. Suena la campana, el perro saliva. Pero insinúas que se puede aprender justo lo contrario. Exactamente. Los textos lo llaman condicionamiento inhibitorio, y es tan crucial para la supervivencia como el otro. Es el proceso por el cual un estímulo nos avisa de que algo que esperamos, el estímulo incondicionado, pues que no va a aparecer. O sea que el cerebro aprende a poner el freno. A poner el freno, justo. Un momento, ¿y eso no es lo que se conoce como extinción? Si la campana suena muchas veces sin comida, el perro deja de salivar. La asociación se borra, ¿no? Buena pregunta. ¿Por qué llamarlo un aprendizaje inhibitorio? Suena a que es algo más activo que un simple olvido. Has dado en el clavo. No es un simple olvido. La extinción es que la respuesta se debilita porque la predicción ya no se cumple. Vale. El condicionamiento inhibitorio es aprender una regla nueva, una regla activa, un estímulo que te dice, ojo, aunque estés en una situación donde esperarías esto, mi presencia garantiza que no va a ocurrir. O sea, no es que se borre la asociación. No, es que aparece una especie de interruptor de apagado. Un interruptor de apagado. Vale, eso es mucho más gráfico. Los apuntes que tenemos traen un ejemplo muy potente sobre esto. El del restaurante. Sí. Imaginemos la escena. Estamos en un restaurante, a punto de comer, y de repente estalla una pelea muy violenta justo al lado. Una experiencia horrible, estresante. Una situación que genera una respuesta incondicionada muy fuerte de estrés, de aversión. Exacto. Y al día siguiente, a la hora de comer, pasamos por la puerta de ese mismo restaurante. Aunque tengamos hambre, es muy probable que solo con ver la fachada, pues se nos cierre el estómago. Ya no esperas comida ahí. Claro, el lugar, que antes era una señal de comida, ahora se ha convertido en una señal que predice la ausencia de una experiencia placentera. Se ha convertido en un estímulo inhibitorio para la respuesta del hambre. A mí me pasó algo parecido con un sitio de paellas donde una vez me sentó fatal. Durante años, no podía ni oler una paella sin sentir un poco de náusea. Mi cerebro había aprendido la lección demasiado bien. Es un ejemplo perfecto. Tu cerebro no olvidó que la paella es comida. Aprendió una nueva regla superpuesta. ¿Cuál? La regla de ese olor específico, en tu memoria, predice malestar. El restaurante de la paella ya no es un lugar neutro. Claro. Es una señal activa que inhibe la respuesta de apetito. Y esto es increíblemente adaptativo. Nos permite navegar el mundo con una precisión asombrosa, ajustando nuestras respuestas. O sea que este mecanismo no solo se aplica a sitios, sino a cualquier señal. A cualquiera. Piensa en un contexto de trabajo. Vale. Estás en una reunión, con mucho entusiasmo, a punto de compartir una idea que crees que es brillante. Y justo en ese momento entra en la sala ese directivo que siempre critica las nuevas propuestas, que es famoso por su negatividad. ¿Qué pasa con tu entusiasmo? Se va por el desagüe. Te cortas, dudas y probablemente decides que mejor te callas. Pues ahí lo tienes. Esa persona se ha convertido en un estímulo condicionado inhibitorio para tu creatividad. Claro. Su presencia activa una predicción en tu cerebro. En este contexto, la expresión de ideas no será recompensada.
Y tu sistema, para protegerte, apaga el impulso de participar. Es fascinante y un poco inquietante, ¿no? Pensar en cuántas de nuestras aversiones o bloqueos se deben a estos interruptores que hemos aprendido sin darnos cuenta. Totalmente. Entendido. Nuestro cerebro puede aprender a pisar el freno con una señal muy específica. Es una herramienta de evitación muy potente. Pero, ¿y lo contrario? ¿Puede construir motivaciones hacia arriba, apilando un sentimiento sobre otro como si fueran ladrillos? Absolutamente. Y eso nos lleva directos al segundo mecanismo que destacan los textos, el condicionamiento de segundo orden. Vale. Si el inhibitorio era aprender a frenar, esto es aprender a acelerar en cadena. La idea central es que un estímulo que ya hemos condicionado puede volverse tan poderoso que actúa como si fuera el original. Sirve de base para un nuevo aprendizaje. A ver, desmenucemos eso. Volvamos al laboratorio de Pavlov para visualizarlo mejor. Claro. Imagina el proceso en dos fases. Primera fase. El montaje clásico. Hacemos sonar una campana justo antes de dar comida al perro. Lo repetimos hasta que la campana sola le hace salivar. Vale, hasta aquí todo normal. La campana ya no es un sonido neutro. Ahora significa comida. Es nuestro EC1. Exacto. Ese es nuestro cimiento. Ahora viene la segunda fase, la parte ingeniosa. A ver. Empezamos a encender una luz justo antes de hacer sonar la campana. Y aquí está el detalle crucial. En esta fase ya no hay comida. Nunca. La secuencia es, una y otra vez, luz, luego campana. Y la campana sigue provocando la salivación, claro. Eso es. Y el cerebro del perro, que es una máquina de buscar patrones, empieza a conectar los puntos. Claro. Precisamente, después de varias repeticiones ocurre algo que parece casi mágico. Enciendes la luz sola, sin campana y sin comida, y el perro empieza a salivar. ¡Wow! La luz, que nunca ha tenido la más mínima relación directa con la comida, ha heredado el poder predictivo de la campana. Se ha producido un condicionamiento de segundo orden. Ah, vale, ahora lo veo. No es tanto una cadena como una delegación de poder. Buena forma de verlo. El valor biológico de la comida se transfiere a la campana y luego el valor adquirido de la campana se transfiere a la luz. Pero entonces supongo que la reacción será cada vez más débil, ¿no? Como una ley de rendimientos decrecientes. La salivación ante la luz será menor que ante la campana. Has tocado un punto fundamental. Generalmente sí. La respuesta se debilita con cada eslabón de la cadena. La conexión es más indirecta. Pero aún así, Pero aún siendo más débil, es un mecanismo increíblemente potente para explicar cómo los seres humanos adquirimos valores y motivaciones por cosas que no tienen ningún valor biológico. El ejemplo más universal que citan los textos es el dinero. claro, un billete de 50 euros es, en esencia, un trozo de papel de colores. No te lo puedes comer, no te da cobijo, no sirve para nada por sí mismo. Exacto. Pero en la primera fase de nuestro aprendizaje, ese papel, nuestro EC1, se asoció de forma sistemática con estímulos incondicionados muy poderosos: comida, seguridad, ocio. Todo lo básico. Con el tiempo, el dinero absorbió el valor de todas esas cosas y adquirió la capacidad de generar por sí mismo respuestas emocionales muy fuertes: deseo, ansiedad, alivio. Y una vez que el dinero ya tiene ese poder, puede empezar el condicionamiento de segundo orden. Ahí es donde se ve la elegancia del sistema. Pensemos en el sonido de la notificación de una aplicación bancaria que te avisa de un ingreso. Sí, Ese sonido es un estímulo completamente neutro, un simple pitido. Pero se asocia repetidamente con la aparición del dinero, el S1. ya veo por dónde vas. Al cabo de un tiempo, ese pitido, el S2, por sí solo puede generar una pequeña punzada de alegría o de alivio, aunque nunca, jamás haya estado asociado a comprar comida o a pagar el alquiler. Es un reflejo construido sobre otro reflejo. Esto explica, prácticamente toda la industria de la publicidad y el marketing. Es el manual de instrucciones completo. Totalmente. Es el manual para construir el valor de una marca. Un logo de una manzana mordida no significa nada. No, Pero si lo asocias repetidamente, el EC1 con conceptos como innovación, diseño, creatividad, que ya nos generan emociones positivas, el logo acaba evocando esos sentimientos. justo, y luego lo pueden llevar al segundo orden. Asocian el nuevo tono de llamada de su teléfono, el EC2, con el logo, el EC1, en sus anuncios, y hasta ese simple sonido puede acabar generando una sensación de pertenencia o estatus. Es el manual de las campañas de apadrinamiento de famosos.
Una marca, EC2, quiere que sientas confianza, que es la RC. Así que la asocian con un actor querido, el EC1, que ya te genera esas emociones. Exacto. Es que pensándolo así da un poco de vértigo. Significa que muchas de nuestras preferencias más arraigadas podrían no basarse en la lógica o la experiencia directa. Sino que son el resultado de una transferencia emocional de segunda o tercera mano que ni siquiera hemos registrado. Y eso nos lleva a la implicación más profunda que señalan los textos. Efectivamente. Mencionan explícitamente que este mecanismo puede explicar cómo se adquieren valores motivacionales en estructuras sociales complejas. Por ejemplo, los prejuicios. ¡Ostras! ¿Estás diciendo que uno de nuestros prejuicios más profundos podría no ser más que el resultado de un condicionamiento accidental, como el perro que saliva ante la luz? Es una analogía un poco cruda, pero el mecanismo subyacente es el mismo. Pensemos en el modelo abstracto. A ver. Una respuesta emocional negativa, como el miedo o el asco, la RC, puede haberse asociado en el pasado de una persona o de una cultura a un símbolo, una palabra o un grupo de personas, el EC1, a través de los medios o del entorno. Vale, esa asociación ya está establecida. Una vez está establecida, cualquier otro estímulo neutro, un EC2, una bandera, un acento, un barrio, que se presente repetidamente junto a ese primer símbolo, puede acabar absorbiendo esa negatividad. Y provocar la misma reacción de rechazo por sí solo. Exacto. Es como un virus emocional que salta de un anfitrión a otro. Y a menudo la persona que siente el rechazo no tiene ni la más remota idea de la conexión original. Simplemente siente que algo no le gusta. Qué potente. Entonces, lo que hemos visto hoy va mucho más allá de un simple reflejo. Nuestro cerebro es una máquina que, de forma automática, está creando estas arquitecturas invisibles. Incesantemente. Por un lado, aprende a poner el freno, a inhibir una respuesta cuando una señal nos dice «por aquí no», y por otro, aprende a construir en cadena, creando emociones y motivaciones muy complejas a partir de asociaciones muy básicas. Elegancia increíble. Nos permite movernos por un mundo lleno de matices, anticipándonos no solo a lo que va a ocurrir, sino también a lo que no, y dotando de significado un universo de símbolos. Reaccionamos al mundo no como es, sino como nuestro cerebro predice que será. Exactamente. Pero no solo aprendemos por asociación de estímulos, también aprendemos por lo que conseguimos. Nuestras acciones tienen consecuencias, y esas consecuencias determinan si las repetiremos en el futuro o no. Es una idea que parece de sentido común, pero desentrañar cómo funciona exactamente ha sido uno de los grandes motores de la psicología del aprendizaje. Totalmente. Es que es el paso de un aprendizaje pasivo, donde las cosas simplemente nos ocurren, a un aprendizaje, digamos, activo, donde nuestro comportamiento es el instrumento para cambiar nuestro entorno y conseguir nuestros objetivos. Y para explorar esto, tenemos que empezar con un experimento que involucre a un gato bastante frustrado. Vale, vamos a desgranar esto. Hablemos de Edward Thorndike, a finales del siglo XIX. Se le ocurrió un diseño experimental muy visual. La caja problema. La idea es sencilla. Metía a un gato hambriento en una jaula de madera y fuera, a la vista, le ponía un plato de comida. Para salir, el gato tenía que hacer algo concreto, como tirar de una cuerda o pisar una palanca. Exacto. Y lo que Thorndike observó fue fascinante. Al principio, el gato actuaba por puro ensayo y error. O sea, arañaba los barrotes, maullaba, se movía sin un plan aparente. Hasta que, por pura casualidad, accionaba el mecanismo correcto y la puerta se abría. Y conseguía el premio, claro. Eso es. La siguiente vez que lo metía en la caja, el proceso se repetía, pero, y aquí está la clave, tardaba un poco menos en dar con la solución. Aquí es donde se pone realmente interesante. El gato no tenía un momento de eureka. No entendía de repente el mecanismo, ¿verdad? Para nada. Simplemente, con cada repetición, los movimientos inútiles disminuían y el movimiento correcto aparecía antes. Era un aprendizaje gradual, muy, muy gradual. Y de esas observaciones, Thorndike formuló su famosa ley del efecto. Pues sí, dicha ley postula que si una conducta en una situación determinada va seguida de una consecuencia satisfactoria, la conexión entre la situación y esa conducta se fortalece. Y a la inversa, claro, si la consecuencia es desagradable, pues la conexión se debilita. La conducta del gato era un instrumento para conseguir el premio. De ahí que lo llamara condicionamiento instrumental. Y unas décadas más tarde apareció B.F. Skinner para llevar esta idea a otro nivel. Skinner demostró que las consecuencias de la conducta son el elemento clave que la modela. Es lo que llamó condicionamiento operante.
Sí, Skinner lo sistematizó todo con su propio invento, la caja de Skinner. Es un entorno mucho más controlado que la caja de Thorndike. Normalmente, una rata o una paloma está dentro y tiene que realizar una acción simple, como presionar una palanca. Cuando lo hace, recibe automáticamente un refuerzo, como una bolita de comida. Lo crucial es que el animal no tiene que ser sacado y vuelto a meter. Puede repetir la acción una y otra vez y un registro automático cuenta las veces que lo hace. Entonces, la gran aportación de Skinner es la ley del refuerzo, que viene a ser su versión de la ley del efecto, pero despojada de cualquier concepto mental como satisfacción o placer, ¿no? Skinner, como conductista radical, se centraba solo en lo observable. Exactamente. La conducta y sus consecuencias. Para él, la satisfacción era una caja negra, algo subjetivo. Lo observable era: la rata presiona la palanca. La frecuencia de esa conducta aumenta. Punto. Se centra en esa relación funcional. Es que esto permite una precisión increíble. Pues sí. Se puede estudiar cómo la inmediatez del refuerzo, la cantidad, el programa con el que se entrega, cómo todo eso afecta a la conducta. Cambia el foco de un proceso interno y vago de satisfacción a una relación funcional y observable entre la respuesta del sujeto y el refuerzo que obtiene del ambiente. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Un refuerzo tiene que ser siempre algo biológico, como la comida o el agua? Porque en nuestra vida diaria no vamos repartiendo bolitas de comida para que la gente haga cosas. Efectivamente, esto plantea una cuestión importante, y la respuesta la dio David Primack con su principio de Primack. Es una idea brillante por su simplicidad. Sostiene que cualquier actividad que un sujeto realice con alta frecuencia puede usarse para reforzar una actividad que realice con baja frecuencia. Ah, el clásico, cuando termines los deberes podrás jugar a la videoconsola. Ese mismo. Los deberes son una actividad de baja probabilidad y jugar de alta. Estamos usando el principio de Premack sin saberlo. Exactamente. Pero la teoría se refinó aún más con la hipótesis de la privación de la respuesta. Esta hipótesis sugiere que lo que convierte a una actividad en un reforzador potente no es solo que sea frecuente, sino el hecho de restringir el acceso a ella. Restringirlo por debajo de su nivel habitual. A ver, un momento. Si a un niño se le impide jugar, el tiempo que normalmente dedicaría a ello, la oportunidad de jugar se vuelve un reforzador mucho más poderoso para cualquier otra tarea. La privación lo hace más deseable. Mucho más. A ver, una pregunta. ¿Qué es lo que mantiene a una corredora de maratón en movimiento cuando apenas lleva 5 kilómetros y le quedan, no sé, 37 por delante? Uf. La meta está lejísimas, la recompensa es casi una abstracción y, sin embargo, sigue corriendo. ¿De dónde sale esa energía? Es la gran pregunta, sí. Y no solo en el deporte, ¿eh? En cualquier proyecto a largo plazo. Escribir un libro, sacar una carrera. Totalmente. La gratificación está en un futuro muy, muy lejano. Pero la acción tiene que ocurrir ahora. ¿Qué conecta ese ahora con el después? Pues justo en ese puente, en esa conexión entre el presente y el futuro, nos vamos a meter hoy. Tenemos sobre la mesa una serie de textos sobre un psicólogo, Clark Hall, que a mediados del siglo XX se propuso algo que suena a locura. Una locura, sí. Quería crear una fórmula matemática para predecir el comportamiento. Casi nada. Una ambición tremenda. Quería, en plan, darle a la psicología la precisión de la física. Entender las leyes que nos mueven. Exacto. Y nuestra misión hoy es desgranar, a partir de estos documentos, su ingeniosa solución a ese problema del maratón. ¿Cómo se mantiene la motivación cuando el premio no es inmediato? Ahí está la clave. Y para ello vamos a analizar un concepto con un nombre que parece un trabalenguas, pero que es una idea potentísima. La respuesta fraccionaria anticipatoria de meta. Un concepto que, bueno, aunque tiene sus años, sigue siendo una herramienta brutal para pensar en la perseverancia. Pues vamos a ello. Para empezar a entender su solución, primero hay que entender su punto de partida. ¿Quién era Clark Hall y cuál era la base de su teoría? Clark Hall era un conductista, pero uno muy especial. Y su pieza central, el motor de todo, era el concepto de impulso. ¿O drive, en inglés? El impulso. ¿Qué entendía él por eso exactamente? ¿Las ganas de hacer algo? Más bien la necesidad. Para Hall, un impulso es un estado de tensión que surge de una carencia biológica. Hambre, sed, frío. Es un malestar interno que te obliga a moverte, que te impulsa a actuar para solucionarlo. Entiendo. Y aquí está la clave de su primera idea.
Lo que nos hace aprender y repetir una conducta es la reducción de ese malestar. Vale, pongamos el ejemplo clásico de los textos. La rata en un laberinto. Si la rata tiene hambre, tiene un impulso alto. Si se pone a explorar y de casualidad encuentra un trozo de queso, El queso reduce el impulso del hambre, y esa sensación de alivio, esa reducción de la tensión, es el refuerzo. Lo que hace es fortalecer la conexión entre esa situación, estar en el laberinto, y la respuesta que ha funcionado. girar a la derecha en el último cruce, por ejemplo. Exacto. La próxima vez que tenga hambre y esté ahí, será más probable que repita el camino. Ha aprendido porque le ha sido útil. Y de ahí saca su primera fórmula, esa que parece tan simple. E igual a H por D. Justo, desmontémosla. E es el potencial de excitación, que vendría a ser la chispa, las ganas que tiene el animal de ponerse en marcha. Vale. H es la fuerza del hábito, o sea, cuánto ha aprendido ese camino, cuántas veces lo ha recorrido con éxito. Y D es el impulso, el hambre que tiene en ese preciso momento. O sea que, volviendo a nuestra corredora, según esta primera versión, su chispa para correr dependería de su hábito, los meses de entrenamiento, multiplicado por su impulso, que serían sus ganas de terminar. Esa sería la analogía, sí. Una rata muy hambrienta, con un impulso alto, que ha hecho el laberinto 1000 veces, con un hábito fuerte, tendrá una E altísima y saldrá disparada. Claro. Pero aquí hay un detalle importante de la fórmula. Es una multiplicación. Si uno de los factores es 0, el resultado es 0. Ah, es verdad. Sin hambre, por mucho que se sepa el camino, la rata no se mueve. Sin impulso, no hay conducta. Tiene una lógica aplastante. Pero, como señalan los propios documentos, Hall y su equipo no tardaron en ver que a esta ecuación le faltaba una pieza. Sí, no le explicaba todo. Por ejemplo, en nuestra maratón, da igual la medalla que te den al final, una de plástico que una de oro. La fórmula no parece tener eso en cuenta. Has dado en el clavo. La fórmula H por D asume que cualquier cosa que reduzca el impulso vale lo mismo. Pero la realidad es que no nos esforzamos igual por un trozo de pan duro que por un trozo de nuestro queso favorito. Claro. Faltaba la calidad del premio, el atractivo de la recompensa en sí misma. El incentivo, el valor de lo que te espera al final. Precisamente. Y fue su discípulo, Kenneth Spence, junto con el propio Hull, quien propuso añadir este tercer factor, el incentivo, la letra I, Vale. que no es más que las características de la meta, su tamaño, su calidad, su atractivo. Y la fórmula crece. Ahora es igual a H por D por I. La chispa para actuar depende del hábito, de la necesidad y además de lo bueno que sea el premio. Y esto lo cambia todo, porque ahora la motivación no solo depende de un estado interno, el hambre, y del aprendizaje, el hábito, sino también de un factor externo, lo deseable que sea la meta. Claro, un incentivo muy potente puede disparar la motivación. Exacto. Volviendo a la corredora, su hábito es el entrenamiento, su impulso la determinación, pero el incentivo puede ser la promesa de su cerveza artesanal favorita bien fría justo al cruzar la meta. Muy bueno. Una cerveza normal no motiva igual que esa cerveza. El valor del incentivo lo modula todo. Vale, entiendo. Mejor premio, más ganas. La fórmula ahora es más completa. Pero esto me sigue haciendo ruido. A ver, La teoría funciona de maravilla si la rata pulsa una palanca y tiene la comida al instante. Pero en el laberinto largo o en nuestra maratón, el premio está a kilómetros de distancia. sí. ¿De qué me sirve la promesa de esa cerveza helada cuando estoy en el kilómetro 5 y me duelen hasta las pestañas? El refuerzo está a horas de distancia. Ese es exactamente el problema que casi tumba toda la teoría. Según la lógica del propio Hull, el refuerzo, la reducción del impulso, solo puede fortalecer la acción que ocurre justo antes de recibirlo. Ah, claro. Es una cuestión de contigüidad, de que ocurran pegados en el tiempo. Por tanto, comer el queso al final del laberinto solo podría reforzar el último giro, el que te pone cara a cara con la comida. A ver si lo entiendo. Si el refuerzo solo funciona con la acción inmediata, entonces la rata solo aprendería a hacer el último movimiento. ¿El resto del camino? Sería como correr a ciegas, sin aprender nada, cada vez. La teoría parece que se rompe aquí. Se rompía por completo. Había un desfase temporal y espacial inmenso entre los primeros pasos y la recompensa. ¿Qué une esa cadena? Esa es la pregunta.
Y aquí es donde Joule tiene su golpe de genialidad, donde se saca de la manga su concepto más complejo y fascinante, la respuesta fraccionaria anticipatoria de meta, que se suele abreviar como R sub m. Espera, el nombre parece un conjuro de Harry Potter. ¿Respuesta fraccionaria anticipatoria de meta? Vamos a traducirlo, porque así de primeras no hay por dónde cogerlo. Sí, el nombre es terrible, pero la idea es brillante. Desmontémoslo. Empecemos por el final. Respuesta de meta. Es simplemente la acción que haces cuando llegas al objetivo. Vale. Si la meta es la comida, la respuesta es comer, salivar, masticar, tragar. Vale, respuesta de meta es la acción final, comer el queso. Y anticipatoria, supongo que es que pasa antes de tiempo. Pero fraccionaria, ¿qué significa? Que es una respuesta a medias. Como una pequeña parte del acto de comer, ¿no? Eso. Exacto, has dado en el clavo. No es el acto completo de masticar y tragar, porque no hay comida a mitad del laberinto. Pero sí puede ser una fracción de esa respuesta, un trocito. Por ejemplo, el cuerpo puede empezar a salivar. Ah. La salivación es una parte, una fracción, de la respuesta completa de comer. Un momento. ¿Me estás diciendo que, según Hall, la rata empieza a tener pequeñas reacciones físicas relacionadas con la comida, como salivar, mientras todavía está corriendo por el pasillo, lejos del queso? Eso es. Suena un poco a ciencia ficción. ¿Cómo es posible que ver una pared le haga salivar? Esa es la pregunta del millón, y ahí es donde Hall conecta su teoría con el condicionamiento clásico de Pavlov, el de los perros y la campanita. Claro. A medida que la rata recorre el laberinto una y otra vez, los estímulos del propio camino, una pared de un color concreto, una curva cerrada, se asocian sistemáticamente con la llegada de la comida. Al principio son neutros, pero acaban convirtiéndose en señales, como la campana de Pavlov, que al principio no significaba nada, pero acabó provocando la salivación de los perros por sí sola. Exactamente. Esos estímulos lejanos del laberinto, por asociación, adquieren la capacidad de provocar esas pequeñas respuestas fraccionarias. La rata ve la pared roja del pasillo 3 y, sin ser consciente, su cuerpo reacciona con una microsalivación. Mecanismo. Esa pequeña respuesta interna, esa R sub m, genera su propia estimulación. La sensación de estar salivando se convierte en un estímulo interno que empuja a la rata a dar el siguiente paso. Ah, o sea que el animal se va autorreforzando por el camino. No hay un único gran premio al final, sino una cadena de mini premios internos que lo van guiando. Eso es. Es como si el cuerpo fuera dejando miguitas de pan del futuro en el presente para no perderse. Es una metáfora perfecta. El organismo trae pequeñas muestras de la recompensa futura al momento presente para mantener la motivación. Estas respuestas fraccionarias son el puente que une el kilómetro 5 de la maratón con la medalla del kilómetro 42. Convierte en una tarea larguísima y sin refuerzo aparente en una cadena de eslabones donde cada uno tira del siguiente. Justo. Es curioso, me recuerda a cuando intentaba terminar la tesis. El objetivo final, la defensa, estaba a años luz, parecía inalcanzable. Sí. Pero el simple olor del café de la biblioteca por la mañana, que yo asociaba con los pocos momentos en los que había conseguido escribir algo decente, ese olor era suficiente para darme el empujón para sentarme ese día. Claro. Era mi pequeña respuesta anticipatoria particular. Ese es un ejemplo magnífico de cómo funciona el mecanismo en humanos. Un estímulo aparentemente neutro, el olor a café, se ha asociado con la meta, avanzar en la tesis, y es capaz de provocar una pequeña reacción interna, quizás una sensación de concentración, de modo trabajo, que te impulsa a empezar. Sí, tal cual. Has creado tu propia cadena de refuerzos. Una solución elegantísima, casi poética, pero me huele a que no puede ser tan perfecto. Siendo una teoría tan ambiciosa, los textos que analizamos también señalan sus puntos débiles. ¿Dónde hace aguas esta teoría? Pues su talón de Aquiles, y es uno grande, es que toda la estructura se apoya en la reducción de impulsos biológicos. Todo empieza con el hambre, la sed, una necesidad fisiológica. Claro. Y eso deja fuera un montón de conductas que vemos todos los días y que no tienen nada que ver con eso. Como la curiosidad, por ejemplo. Un mono que desmonta un reloj sin que nadie le vaya a dar un plátano por ello, simplemente por el placer de explorar. Ahí no hay ninguna necesidad biológica que reducir. Exacto. O el ejemplo que citan los textos sobre la sacarina. La sacarina tiene un sabor dulce, pero no alimenta. No tiene calorías, no reduce el hambre en absoluto. Y sin embargo los animales trabajan y se esfuerzan para conseguirla. ¿Por qué? Simplemente por el placer del sabor.
La teoría de Hull no puede explicar estas motivaciones que vienen del puro incentivo, del placer, y no de una carencia interna. Entiendo. Entonces, no era la gran fórmula universal que él soñaba con encontrar. El comportamiento es más complejo. Mucho más. Ninguna teoría en psicología ha conseguido serlo. Pero eso no le quita ni un ápice de mérito a Hull. No, desde luego. Porque aunque su mecanismo concreto ha sido muy debatido y superado por teorías más cognitivas, su gran legado fue obligar a la psicología a cambiar de perspectiva. ¿En qué sentido? El conductismo más radical de su época veía al cerebro como una caja negra impenetrable. Solo podíamos estudiar lo que entraba, los estímulos, y lo que salía, las respuestas. Vale. Hull se atrevió a intentar abrir esa caja, intentó modelar con sus fórmulas lo que pasaba dentro, los hábitos, los impulsos y sobre todo este concepto. Puso sobre la mesa la idea de que la anticipación de una meta futura es un motor fundamental de nuestra conducta aquí y ahora. Y esa idea ha sido increíblemente influyente y sigue vigente hoy. Totalmente. Entonces, si tuviéramos que destilar la idea principal de todo esto, ¿con qué nos quedamos? Para mí, la teoría de Hull y sobre todo el concepto de las respuestas anticipatorias es un modelo potentísimo para pensar en la perseverancia. Totalmente. Nos dice que para mantener la motivación en proyectos a muy largo plazo, quizá la clave no sea solo obsesionarse con la gran recompensa final. Claro, porque puede parecer lejana y desmotivadora. Exacto. Sino que a lo mejor la estrategia inteligente es construir conscientemente una cadena de pequeñas señales, de hitos intermedios. Crear nuestros propios olores a café de la biblioteca. Justo. Pequeños estímulos en el día a día que asociemos con la meta final y que nos provoquen esas mini reacciones de anticipación, esos pequeños empujones que nos hacen dar el siguiente paso. En esencia, es la explicación de cómo el futuro se infiltra en el presente para darle forma. El objetivo no está solo allí, al final del camino, sino que lo vamos trayendo a cada paso que damos a través de estos sutiles mecanismos de anticipación. Y esto nos deja con una idea para darle vueltas. Si estas minúsculas respuestas anticipatorias, a menudo tan sutiles que ni nos damos cuenta, son el motor que nos mantiene en marcha en los caminos largos, ¿qué parte de nuestra motivación diaria no viene de la tarea que tenemos delante, sino de sutiles ecos, casi imperceptibles, de una meta futura que anhelamos profundamente? Y ahí es donde entran las dos figuras clave que mencionan nuestras fuentes, que a finales de los 60 empezaron a poner las bases de esta nueva visión, Bindra y Konorsky. Vale, empecemos por Bindra, si te parece. ¿Cuál fue su gran aportación en 1968 para desmontar a la vieja guardia? Lo fascinante de Bindra es que no niega que reducir una necesidad sea importante, pero añade una capa de complejidad que lo cambia todo. A ver. Él dice que lo crucial no es solo que la recompensa calme la necesidad, sino la información sensorial que recibimos de ella. Las propiedades del estímulo, su sabor, su olor, su textura, son en sí mismas increíblemente motivadoras. O sea, que no se trata solo de necesito hidratarme, ¿No? sino de que la experiencia de beber una limonada helada en un día de calor, con el ácido justo, el dulzor, esa experiencia sensorial es un motor potentísimo por sí misma. Has dado en el clavo. No es lo mismo beber agua tibia de un vaso de plástico que esa limonada. Ambas calman la sed, pero la motivación que generan... Es radicalmente distinta. De hecho, la industria alimentaria moderna es puro Bindra. Invierten millones en diseñar la crocancia perfecta de una patata frita, la sensación en boca de un refresco, el aroma. Claro. Saben que no solo nos venden calorías para reducir nuestro impulso de hambre, nos venden una experiencia sensorial. Bindra diría que esa experiencia es el verdadero incentivo. El estímulo no solo calma, sino que atrae por sus propias características. Exacto. Entendido. La calidad de la recompensa importa, y mucho, pero a veces siento que la motivación me asalta incluso antes de tener la experiencia. Simplemente voy por la calle, veo el logo de esa famosa cadena de cafeterías y de repente tengo unas ganas irrefrenables de un café que ni siquiera sabía que quería. ¿Eso cómo encaja? Pues esa es precisamente la siguiente pieza del puzzle, y es donde entra en juego la idea de Konorsky, que ya la había formulado un año antes, en 1967. Ah, vale. Si Bindra se centra en las propiedades del premio en sí, Konorsky pone el foco en el ambiente, en las señales que preceden al premio. ¿Y qué dice? Su propuesta es revolucionaria. Estímulos que en principio son completamente neutros,
Un logo, un sonido. Exacto. Un logo, un sonido, un lugar pueden adquirir un enorme poder motivador por sí mismos a través del condicionamiento. Vale. Esto me suena un poco al famoso perro de Pavlov, que salivaba al oír la campana que anunciaba la comida. Es una evolución de esa idea, pero con un matiz crucial. Para Pavlov, la campana provocaba una respuesta refleja, fisiológica. Ya. Konorsky va más allá. Dice que esa señal, esa campana, se convierte en un incentivo en sí misma. Adquiere las propiedades emocionales y motivadoras de la propia comida, O sea que la señal no solo anuncia el premio. sino que nos hace desearlo. El logo de la cafetería no te provoca una respuesta refleja, te genera un estado motivacional, un deseo activo de entrar y consumir. Ahora lo veo. ¿Y los ejemplos en el mundo moderno son? Infinitos. El sonido de notificación de una red social. Total. Ese ping es un sonido neutro, pero lo hemos asociado tantas veces con una posible recompensa social, un me gusta, un mensaje, que el simple sonido genera una pequeña descarga de anticipación, ¿no? Eso es Konorsky en estado puro, actuando en nuestro bolsillo cada pocos minutos. Y es el santo grial del marketing. Claro. Cuando una marca como Apple consigue que su logo, una simple manzana mordida, genere una anticipación de estatus o de innovación, han logrado exactamente lo que Konorsky describía. El logo ya no vende un producto, vende la promesa. Se convierte en un imán para la conducta. Totalmente. Pasa lo mismo con la sintonía de Netflix al abrir la aplicación. Ese tatán no significa nada, pero lo asociamos con el alivio al final del día, con el entretenimiento. Con la desconexión. Y ese sonido se carga de un valor positivo que nos incita a quedarnos. O el olor a palomitas al entrar en un cine. A veces acabo de cenar, no tengo nada de hambre, pero entro, huelo las palomitas y se activa un resorte en mi cerebro. Sí, es casi un acto reflejo comprar un cubo gigante que sé que no me voy a terminar. Ese resorte es la clave. Tu cerebro ha aprendido que la señal olor a palomitas predice una experiencia sensorial placentera, la que describía Bindra, y la motivación se dispara. ¿Completamente al margen de mi necesidad fisiológica real? Ahí está. Ok, entonces, si unimos las piezas, el panorama es mucho más complejo. Por un lado, Bindra nos dice que la motivación está impulsada por lo deliciosa que anticipamos que será la comida. Su sabor, su textura, la experiencia sensorial. Y por otro, Konorsky nos muestra que incluso las señales que anuncian esa comida, como el cartel del restaurante, pueden motivarnos por sí solas porque se han contagiado, por así decirlo, del valor del premio. Exacto. Y ambas ideas juntas describen un cambio de paradigma total. Pasamos de un modelo de empuje a un modelo de atracción. ¿Cómo es eso? El modelo de Hull era de empuje. Una necesidad interna te empuja a actuar para reducirla. El nuevo modelo cognitivo es de atracción. Las propiedades sensoriales del premio y las señales que lo anuncian te atraen desde fuera. Te tiran hacia ellas. Es un giro copernicano en toda regla. Dejamos de ser vistos como marionetas de nuestros equilibrios internos. Esa es la gran conclusión. Se abandona por completo la idea del animal y, por extensión del ser humano, como un robot de impulsos que responde de forma pasiva. Y pasamos a ser... La perspectiva cognitiva nos presenta a un organismo como un agente activo, casi un estratega, un ser que procesa información constantemente, evalúa las características de los premios, aprende qué señales los predicen y usa todo ese conocimiento para dirigir su conducta de forma flexible. Es decir, no actuamos solo porque nos falta algo, sino porque anticipamos conseguir algo bueno. Exactamente. La motivación deja de ser una reacción a una carencia para convertirse en una función basada en la información y la expectativa. Precisamente, se convierte en una anticipación de las consecuencias. Y esto es fundamental, porque sienta las bases para entender fenómenos aún más complejos, como el aprendizaje por observación, ¿sabes? Pero bueno, eso ya es otra historia. Claro. El punto clave aquí es ese salto, del autómata al procesador de información. ¿Qué cambio de perspectiva tan brutal? Pasamos de un simple «tengo hambre, como» a un sistema increíblemente complejo donde el sabor anticipado de la comida, su aspecto, hasta el cartel del restaurante, todo conspira para influir en nuestras ganas de comer. La motivación es un proceso mucho más inteligente y sofisticado de lo que parecía. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que todos estos modelos, desde Thorndike hasta Hull, se basan en la experiencia directa del individuo. El sujeto tiene que actuar y experimentar las consecuencias por sí mismo para aprender. ¿Es esta la única forma en que aprendemos? ¿O es posible aprender simplemente viendo las consecuencias que reciben otros por sus acciones?
Lo más moderno en esta línea es ver cómo nuestra mente procesa estas recompensas. Ya no se trata solo de un simple estímulo y una respuesta automática. Exacto. Esa es la gran cuestión. La perspectiva cognitiva introduce la idea de que creamos, representaciones internas, ¿no? Mapas mentales de lo que sucede. Y hay técnicas experimentales muy ingeniosas para demostrarlo. Vale, vamos a desgranar esto. En los documentos se habla de una técnica con un nombre un poco intimidante, la devaluación del reforzador. ¿En qué consiste? Suena fatal, pero es más sencillo de lo que parece. Se trata, de enseñarle a un animal a asociar una señal, por ejemplo, un sonido, con una recompensa, como agua con azúcar, que les encanta. Vale. Una vez que lo ha aprendido, le quitamos el valor a esa recompensa. ¿Cómo que se le quita el valor? Pues se le provoca una sensación de malestar justo después de beber el agua azucarada. El animal aprende que esa recompensa, que antes era buenísima, ahora es mala. Se ha, como dice el nombre, devaluado. Ah, vale. Aquí es donde se pone interesante. ¿Qué pasa entonces cuando el animal vuelve a escuchar el sonido? Pues que deja de responder. Y este es lo crucial. Demuestra que no actúa por un hábito ciego, por un automatismo. Claro. Lo que ha cambiado es su representación mental de la recompensa. Piensa, ese sonido lleva a algo que ahora no me gusta, y por tanto, pues, inhibe su conducta. Ha habido un procesamiento cognitivo. O sea que ha actualizado su mapa mental, no es un robot. Para nada. Esa idea de los procesos mentales nos lleva directamente a otra de las grandes aportaciones que se mencionan, el aprendizaje observacional. La idea de que aprendemos simplemente mirando a los demás. Es que es un pilar fundamental del aprendizaje humano. Su gran teórico, Albert Bandura, lo llamó aprendizaje social o vicario. No necesitamos experimentar todo en carne propia para aprender. Vemos lo que les pasa a otros y sacamos conclusiones. Y aquí los textos marcan una distinción que parece clave. Una cosa es aprender y otra muy distinta es ejecutar esa conducta. Es la diferencia entre adquisición y ejecución. Se puede adquirir una conducta perfectamente, saber cómo se hace paso a paso solo con observar, pero no llegar a realizarla nunca. Como ver cientos de tutoriales en Internet sobre cómo reparar algo en casa, sé la teoría a la perfección, pero de ahí a coger las herramientas. Hay un trecho. Exactamente ese es el punto. El aprendizaje puede estar ahí, latente, hasta que exista la motivación para ponerlo en práctica. De acuerdo, pues vamos a desgranar el modelo. Bandura propone que este aprendizaje por observación depende de 4 procesos interrelacionados. Empecemos por los que permiten adquirir la conducta, el saber. Vale. El primero es el de atención. Es obvio, para aprender algo, primero hay que prestarle atención. Y no prestamos atención a cualquier cosa. No, claro. Nos fijamos en modelos que son prestigiosos, que tienen un estatus social alto, que nos resultan atractivos. O también en estímulos que son novedosos o muy intensos. La publicidad lo sabe muy bien, desde luego. Sin duda. El segundo proceso es el de retención. No basta con mirar, hay que recordar lo que se ha visto. Fundamental. Y para eso codificamos la información. Usamos 2 sistemas. Por un lado, la mediación imaginada, que es crear imágenes mentales de la conducta, y por otro, la mediación verbal, que es describirla con palabras. Atención y retención para el aprendizaje, ¿ya? Y para la ejecución, para pasar a la acción. Ahí entran los otros 2. El tercero es la reproducción motora. Se refiere a la capacidad física de traducir lo que hemos visto y memorizado en una acción real. Entendido. Puedes haber visto miles de veces a un gimnasta, pero eso no te da la capacidad física para replicar sus movimientos. Entendido. No basta con saberlo, hay que poder hacerlo. ¿Y el último? El cuarto, y quizás el más importante, es el de la motivación. Es el querer hacerlo. Puedes haber prestado atención, recordarlo perfectamente y tener la capacidad de hacerlo. Pero si no hay motivación, la conducta simplemente no se ejecuta. Entonces, ¿qué papel juega el premio, el incentivo, en este moleo de Bandura? Ya no es el reforzador clásico que moldea la conducta directamente. Aquí es donde la cosa se pone fascinante. El incentivo funciona de manera cognitiva, como una fuente de información que influye en el futuro. Tiene 3 funciones principales. A ver, ¿cuáles son? La primera es la función informativa. Al observar las consecuencias de la conducta de un modelo, el observador adquiere información sobre qué se puede esperar. Se crea una hipótesis sobre los resultados probables de una acción sin necesidad de haberla experimentado. Es una función de anticipación. Claro, te ahorras el ensayo y error. Totalmente.
La segunda es la función motivacional. Esa anticipación de las consecuencias es lo que se convierte en la motivación. Si preveo que seré recompensada, me sentiré motivada a actuar. Es lo que se conoce como autoincentivo. O sea que la motivación nace de la expectativa. Ya, no del premio en sí, sino de la idea del premio. Exacto. Y la tercera es la función de acrecentamiento del estímulo. Suena un poco denso. Sí, el nombre es técnico, pero la idea es muy simple. Observar a los demás nos ayuda a discriminar en qué contextos una conducta es apropiada y en cuáles no. Ah, vale. Vemos a un modelo ser recompensado por una acción en una situación A, pero no en una B. Eso nos enseña a ajustar nuestra propia conducta al entorno para maximizar las probabilidades de éxito. Entendido. Aprendemos qué hacer, pero también cuándo y dónde hacerlo. Justo. Realmente es un recorrido que nos lleva desde las respuestas más básicas hasta la complejidad de la mente humana. Si tuviéramos que resumir en 3 grandes ideas todo lo que hemos analizado. Pues yo diría que la primera es que no podemos olvidar nuestra base. Somos seres biológicos. Nuestros instintos y necesidades fisiológicas son el punto de partida de toda motivación. Y la segunda idea sería que, sobre esa base, el refuerzo nos moldea. Las consecuencias de nuestras acciones, los premios y castigos, tienen un poder inmenso para dar forma a lo que hacemos, a menudo de maneras muy sutiles. Y la tercera, la que nos hace plenamente humanos, es que aprendemos mirando. Nuestra capacidad de observar, de representar mentalmente el mundo y anticipar el futuro, es lo que nos permite un aprendizaje tan complejo y flexible, más allá del simple ensayo y error. Seres biológicos, moldeados por el refuerzo y capaces de aprender mirando. Una síntesis perfecta. Con esto hemos llegado al final de nuestro análisis. Ha sido un placer. Devolvemos la conexión a Cristina. Es increíble darte cuenta de que mucho de lo que haces hoy, desde ese miedo irracional a las palomas hasta por qué te mueres por un like, tiene sus raíces en una campana de laboratorio o en el instinto de un patito siguiendo a su madre. Hemos visto que somos, en gran parte, el resultado de lo que la vida nos ha enseñado a base de premios y castigos. Pero, ¿y si te dijera que todo esto es solo la superficie? ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay gente capaz de escalar una montaña sin que nadie le pague? ¿O por qué ese hobby que tanto amabas dejó de gustarte en el momento en que se convirtió en tu trabajo? En el próximo episodio vamos a romper las reglas. Vamos a descubrir el estado de flow, ese momento mágico en el que el tiempo desaparece, tu mente se enfoca al 100% y la felicidad te inunda sin necesidad de que nadie te dé una palmadita en la espalda. Si sientes que estás bloqueado, que no tienes metas o que simplemente haces las cosas por obligación, el próximo tema te va a cambiar la vida. Vamos a aprender la técnica exacta que usan los psicólogos para hackear la voluntad y generar un cambio real y duradero desde dentro de ti. No es motivación barata, es ciencia aplicada a tu libertad. La pregunta del programa: ¿qué actividad te hace perder la noción del tiempo? Queremos saberlo. Envíanos tu respuesta por audio al WhatsApp que verás en la descripción. Crearemos un capítulo con las mejores respuestas. No te pierdas el próximo episodio, la motivación en el control de la acción. Tu yo del futuro te lo agradecerá. ¡Hasta la próxima! Grado en psicología.